Vamos a hablar en este mes de lo que Dios quiere para la casa paterna, y como nosotros somos parte de ella, es una palabra para todos. Unión, miembros los unos de los otros. ¿Qué vamos a ver durante este mes? La naturaleza corporativa de la iglesia. Nosotros venimos entendiendo que la iglesia no es un edificio, ya lo tenemos bien clarito, que la iglesia no son actividades eclesiásticas, también lo tenemos claro, sino que la iglesia se trata ¿de qué? De personas renacidas, o sea, que han nacido de nuevo por el Espíritu. O sea, que el Espíritu ha venido a hacer morada dentro de sus corazones. Entonces la iglesia se trata de personas que han sido renacidas porque el Espíritu ha venido a traer vida a un espíritu que estaba dormido. Ha vivificado ese ser interior adormecido por el pecado, separado de Dios por el pecado de Adán. Y ese es el renacimiento que tenemos ahora, y eso es lo que arde dentro nuestro, que nos impulsa a querer hacer la voluntad del Padre. Que la iglesia son personas que han sido justificadas en una cruz, porque por medio de la cruz, quien llevó absolutamente todos nuestros pecados, defectos y errores, nos podemos presentar delante de Papá, de nuestro Padre Celestial, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso significa que estamos justificados por la obra de Cristo. Y de personas que estamos siendo santificadas por la obra del Espíritu Santo. De eso se trata la iglesia, de personas entonces renacidas, justificadas y santificadas. A veces nos encontramos con personas que dicen: yo soy la iglesia, por eso, ¿para qué voy a congregarme? ¿Para qué voy a ir a la iglesia los domingos? Mejor me quedo en mi cama calentita, total, yo soy la iglesia. Y esa es una manera individualista y egoísta que va en contra de lo que Dios en su corazón quiso tener en la tierra. Entonces, todo esto que he dicho es de lo que está compuesta la iglesia: renacido, justificados y santificados. Entonces, ¿cómo sería lo correcto de decir? Yo soy parte de la iglesia. Entonces, de esta forma salimos de una visión individualista a una visión corporativa, o sea, de cuerpo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos en claro esto, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, empezar a comportarnos como tal. Empezar a comportarnos, si entendemos esto, esta primera parte que yo dije, empecemos a comportarnos como cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a leer hoy muchos textos bíblicos y que respaldan todas estas verdades que yo voy a ir diciendo. En Hechos 2:46 vamos a ver cómo actuaban y qué es lo que hacía la iglesia primaria. Y dice: miren, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa, ¿qué hacían? Partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. ¿Qué vemos acá? Un cuadro hermoso de unicidad y amor y modelo, para que se siguiera ese modelo replicando y multiplicando en la tierra. ¿Qué vemos acá? Escuchen bien, ingredientes fundamentales: perseverancia. Perseveraban en la unidad. No había situaciones que a los apóstoles, los discípulos lo hubieran detenido en el avance del evangelio que tenían como certeza que ellos habían sido llamados a hacer.
no había dificultades. Y si nos remontamos a las dificultades que había en aquellos tiempos, eran horribles, porque ellos eran perseguidos literalmente, matados, apedreados, una situación que nosotros hoy no vemos. Perseveraban, había unicidad, eran uno, entendían bien que eran uno, entre ellos uno con Cristo. Había común unión, los unía el mismo amor, el amor por Cristo, habían entendido lo que era la cruz. Oración, fundamental, la oración como cuerpo, la oración entre los hermanos. Compartir, se compartían todos. Despojo de todo individualismo y excelente concepto de cuerpo. Un modelo que nosotros tenemos que seguir. Sin duda alguna que los primeros cristianos vivían lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos. ¿Quién no vino hoy a la reunión? ¿Qué voy a hacer yo cuando salga de acá o mañana? ¿Qué pasó que hoy no está tal y tal persona? Preocupémonos los unos por los otros, porque de esa manera, al estar preocupados, estimulamos. Perdónenme si yo empecé el día lunes preguntar, ¿por qué no fuiste ayer a la reunión? No quiero que lo vean como una imposición, se acabó la imposición. Véanlo como una preocupación mía, saber si el motivo por el cual no vinieron es por enfermedad, por una situación adversa, para que nosotros, desde la casa y yo desde mi persona, pueda ayudarlos. Entonces no se molesten a los que no vienen los domingos, si yo el día lunes pregunto, ¿cómo estás? No es para decirte, che, ¿por qué no viniste? Tenés que venir, es obligación que vengas. No, simplemente quiero ocuparme y preocuparme de ustedes. Amén. Porque a la vez el estar preocupado trae como consecuencia el estimularnos. Porque no me diga, ¿no es lindo que alguien lo llame y te diga, ¿cómo estás? Que un hermano te diga, ¿cómo está? ¿No te estimula a volver a la casa? ¿No te estimula a decir, ay, qué bueno que este hermano se preocupa conmigo, el domingo voy a la reunión? O el martes voy a la oración. Entonces son dos cosas que van juntitas. Me preocupo y estimulo. Amén. Bien. Perfecto. Yo busqué las palabras en el diccionario para saber de motivación y animar y dice, motivación, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. Y animar es infundir ánimo, fuerza para que alguien haga algo. Necesitamos esto. Necesitamos motivarnos los unos a los otros. Necesitamos animarnos los unos a los otros porque somos personas muy emocionales, muy sentimentales. Entonces necesitamos ese empujoncito. Buenos días. Necesitamos alguien que nos motive. Por eso los apóstoles se motivaban y estimulaban los unos a los otros. Entonces, en la primera parte de esta cita, ¿qué se nos insta? A pensar, a considerar cómo estimularnos los unos a los otros. Y cada cristiano debe tomar muy en cuenta a sus hermanos en Cristo. Estar muy consciente de cómo está la condición espiritual de cada uno. ¿Cómo está la condición espiritual de tal? ¿Cómo está? Debemos entonces considerar, pensar cuidadosamente las pruebas,
las adversidades, las flaquezas de los unos con los otros, de lo que están pasando nuestros hermanos. ¿Con qué propósito? Con ayudarlos, con alentarlos, con estimularnos al amor, a continuar, a las buenas obras. Entonces somos hermanos. Miren, tenemos el mismo Padre. Somos familia. Compartimos toda la bendición espiritual que dice Efesios. Soportamos pruebas todos. Tenemos el mismo propósito en este mundo, un solo y único propósito. Reunir todas las cosas en Cristo, reconciliar al mundo con Cristo, y reflejar y manifestar la imagen de Cristo. Pues entonces debemos ayudarnos y alentarnos los unos a los otros para poder realizar este propósito eterno que no es individualista, es corporativo. Y esto es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos. Vamos a leer lo que dice Colosenses 3:16 y veremos que en esta mañana estamos haciendo lo que Colosenses 3:16 dice. Que habiten ustedes, ¿qué? La palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Qué hacemos ahora? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué hacemos? Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Con qué? Con gratitud de corazón. Eso es lo que hacemos cuando nos juntamos. Y eso es lo que hacían sin duda alguna los discípulos cuando se juntaban todos los días en las casas. Cantamos, nos expresamos la misma fe, oímos una palabra que nos direcciona y nos guía para un vivir correcto de la vida cristiana. Vamos ahora a Efesios 2:21. ¿Qué dice? En Él, en Cristo, todo el edificio, bien como armadito, encajando los unos con los otros, se va levantando para llegar a ser, ¿qué? Un templo santo para el Señor. Amén. Entonces vemos acá que el concepto de edificio que supone la participación de muchos, los cuales somos edificados como juntamente, no individualmente, edificados juntamente. Y vamos a ver en la Biblia, en las cartas, que aparecen muchas veces las expresiones los unos a los otros. ¿Esto qué nos muestra? Cuerpo, un sentido corporativo, los unos a los otros, los unos a los otros. Una vez y otra vez Pablo exhortando que los unos a los otros nos animemos con la fe que compartimos. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal de hermanos en la fe, respetándose y honrándose mutuamente. Vivan en armonía que los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no nos creamos que somos los únicos que sabemos. No tengan deudas pendientes con nadie, solo el amarse los unos a los otros. Estoy parafraseando unas citas bíblicas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Así que vemos claramente que acá no se trata de individuos viviendo aislados, se trata de individuos insertados en un cuerpo, relacionados los unos con los otros, donde sabemos las penas y alegrías, fracasos y victorias que están pasando nuestros hermanos. Y ahora vamos a ir al verso central. Es extenso y largo, pero de ahí vamos a sacar muchas enseñanzas. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 16. Y no digan, ¡oh! Efesios 4, del 1 al 16. Está fantástico. Podríamos estar un día entero
pero no voy a estar con ustedes un día entero, no voy a hacer causa que me pase lo mismo que a Pablo, que se le durmió uno, se le cayó, se le murió y lo tuvo que resucitar. Aleluya, si pudiéramos. Estoy con esto, Estoy con esto. Esta semana vino mucho en mi corazón esto, mucho. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. No me acuerdo cómo. Lo tengo de memoria, ahora se me fue. Así que estoy con esto. Así que por algo Dios lo trae. Amén. Vamos. Por eso yo, decía Pedro, que estoy preso, prisionero, ¿por quién? Por la causa del Señor. Les ruego que vivan, por favor, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre como humildes y amables, yo pondría la palabra mansedumbre en ese lugar, pacientes, esto es lo que vamos, el tema central, pacientes, tolerantes unos con los otros, ¿en qué? En amor. Vamos. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Acá hay una clave puntual, esfuércense. No estar sentadito y todo se hace solo. Hay que poner esfuerzo. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, a cada uno, escuchen bien, no a algunos, a este sí, a este no. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios, al cuerpo, al pueblo. ¿Para qué? Para la obra de servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, como lo vemos en este tiempo. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, los miembros, según la actividad propia de cada miembro. ¿Hay individualismo en esta cita? Cero individualismo. Vemos en todas las citas y llegaremos y creceremos y ajustados por todos los miembros, los ligamentos. Cada uno tiene una asignación dentro del cuerpo de Cristo. Cero individualismo. Todo es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Todo es corporativo. Si nosotros vamos a la carta de los Efesios hasta el capítulo 4, encontramos doctrina, pero en este capítulo 4 encontramos la practicidad de lo que Pablo viene hablando.
Entonces, Pablo nos dice muy clarito, vivamos en consonancia con aquello que nosotros creemos. Vivamos en consonancia con aquello que nosotros escuchamos. Andar de la manera que lo que hablamos, lo hagamos. Andar. Entonces vivamos lo que Dios nos está revelando. Si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de cierta manera. Amén. Y si seguimos leyendo todos los otros capítulos, después el quinto, el sexto, el séptimo, lean toda la carta a los Efesios, las veces que él dice andar, andar, andar. Así que Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a ser sus hijos y Dios nos llamó a ser su cuerpo. Su cuerpo, todo es un gran privilegio, pero aparte de ser un privilegio, es una responsabilidad que la tenemos todos los hijos de Dios. Por eso debemos vivir conforme a lo que somos en Cristo. Entonces, dos palabras ligadas totalmente en este llamamiento que cada uno tenemos: unidad y crecimiento. No puede haber crecimiento si no hay unidad, y no puede haber unidad si no hay crecimiento. Son dos palabras que van totalmente ligadas. Es una responsabilidad que nosotros tenemos de promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo y dejarnos de vivir tan individualmente. Evitar todo lo que quebranta la división. Pablo entonces nos exhorta a esto. ¿Y qué nos dice? Solícitos, que seamos solícitos, que estemos prestos, que hagamos todo lo posible por guardar la unidad del Espíritu, porque a nosotros, ¿qué nos une? El Espíritu. Es el Cristo que tenemos dentro, el que nos mantiene unidos. Amén. Es por quien vivimos, por quien respiramos, por quien morimos. Yo a veces, anoche en la reunión de matrimonio, estábamos hablando después de la charla principal, y veíamos, y yo digo, paso por una esquina que tenía un edificio, ¿se acuerdan del Paso todos? ¿No es cierto? Del restaurante. Un edificio de millonada de peso, tan lindo, tan como en un minuto, en un día, ¡fua!, se vino todo abajo. No queda nada, 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 nada. Y yo los primeros pasaba por ahí, digo, así es lo temporal. Lo temporal se va, se esfuma. De un pique pasó una máquina, demolió todo. Millonadas que costó construir, se vino a pique. Así es lo temporal. No pasa lo mismo con lo eterno. Por eso, solícito, prestos, hagamos todo lo posible por guardar esta unidad del Espíritu que es eterna. Amén. Entonces, Pablo dice que somos uno en Cristo y que formamos una sola nación, es una sola familia, es un templo espiritual, es algo que ya Cristo hizo por su pueblo en la cruz. En la cruz llevó toda, quebró, destruyó todo lo que es división, para volver a unir, para hacer de esa unión creada en la eternidad algo real. No hagamos en vano la muerte de Cristo. Ya somos uno en Cristo por un vínculo espiritual que no se puede quebrantar, porque somos unidos en el Espíritu. Pablo nos muestra cuáles son las virtudes esenciales que deben ser manifestadas para preservar la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dos virtudes esenciales: humildad y mansedumbre. Las primeras, después viene tolerancia y paciencia. Pero la humildad es reconocer nuestras limitaciones. ¿Cómo se encargó el enemigo y el diablo de creer que no tenemos defectos, que no tenemos errores, que las sabemos todas, que no tenemos que pedir perdón a nadie, porque el que nos ofendió, yo no le pido perdón. Creemos que la sabemos todo, que somos dioses. Pablo decía que él era el más, escuchen bien, Pablo, el que subió al tercer cielo, que
quisiéramos saber qué le habló Dios allá en el tercer cielo. Después lo vino y lo explayó, pero dice que hay cosas que no pudo dejar escritas porque no había madurez como para recibirlas. Dijo, yo soy el menor de todos. Y nosotros a veces andamos creyéndonos que por su gracia somos lo que somos, que todo lo que bueno que podemos tener, Él nos dio. Es reconocer a los demás, dice la palabra, reconocer al otro como superior a mí mismo. Por favor, reconozco al otro como superior a mí mismo. Es tener una clara conciencia de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades y flaquezas. Es la única forma de poder estar en una unicidad, en una unidad en el cuerpo de Cristo. Es reconocer que nada merecemos. Es reconocer que yo estoy acá por pura gracia de Dios. Cada vez que tengo que venir a predicar, le digo, ¿qué? No tengo nada, Dios. No tengo nada para darle a esta gente. Nada, de nada, de nada. Pero sí lo tengo todo. Él dentro mío, que se doy la libertad, puede salir e impartir una palabra que forme a Cristo en ustedes. Pero yo no tengo nada. No tengo nada, nada merecemos. Dios nos lo dio todo al entregar a su Hijo en la cruz. Ser pobre de espíritu y saber y actuar de esa forma, de que nada merecemos y nada podemos reclamar a Dios. ¿Qué andamos reclamándole a Dios a veces cosas? Padre, ¿por qué me pasan estas cosas? Padre, ¿por qué me tratan mal? Padre, ¿por qué me desprecian? Padre, basta de eso. No hay nada de lo que nos podamos jactar. Por eso Pablo decía, ¿qué tú tienes que no lo hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es como si yo saliera de aquí y dijera, ¡ah, qué mensaje que me dio hoy! Por favor, ¿qué tienes vos, yo, que no lo hayamos recibido de Dios? La humildad es imprescindible para mantener la unidad en la iglesia. Si andamos viendo y fijándonos, por ejemplo, en los errores que tienen los hermanos. ¿Cuántos dicen, ay, pero qué voy a ir a esta congregación Casa del Padre, Dios mío, si en la calle son un horror de testimonio? ¿Y vos quién te crees que sos? ¿Qué te pasa? Si vos andas rastreando y viendo los defectos de los demás, es porque vos te creés mejor que el otro. ¿O no? Si yo critico al otro, es porque yo me creo mejor que el otro. Entonces, ¿qué puedo hablar de humildad? ¿Qué puedo? Entonces, dejemos de andar rastreando a ver cómo se comportan los hermanos. Entonces, si nosotros hacemos esto, mostraremos el orgullo que está dentro nuestro, porque estaremos creyéndonos que somos mejores que el otro. Y a veces decimos, mira cómo me ha tratado ese hermano. Tenemos que saber bien clarito que seremos muchas veces maltratados injustamente a lo largo de la vida. Y personas pensarán mal de nosotros, ¡puf!, sin razón. Y eso duele, claro que duele. Pero cuando el corazón comience a enojarse, ahí es donde deberemos recordar quiénes somos en Cristo. Cuando empecemos a airearnos porque nos trataron mal, recordemos quiénes somos sin la gracia de Dios. ¿Qué somos sin la gracia de Dios? Pobres, miserables, pecadores. Una persona humilde no va por la vida reclamando que los demás los traten de cierto modo, porque esa persona posee una correcta evaluación de sí misma. Cuando alguien nos trata mal, deberíamos tener una reacción justa. Me entristezco por la actitud de esa persona, porque no me está ofendiendo a mí, me está ofendiendo a Dios. Cuando alguien tiene mal carácter y me trata mal, váyanse con esta palabra. No me tengo que entristecer porque a mí me hirió. Si yo estoy muerta en la cruz, ¿por qué me voy a entristecer?
Pero sí me entristejo porque esa persona que tiene mal carácter, que está tratando mal, ha ofendido a Dios. Entonces yo lo que mejor puedo hacer es hacerle ver a esa persona, no que me ha ofendido a mí, pero sí que ha ofendido a Dios con su maltrato, con su mal carácter. Y qué lindo sería que pudiéramos actuar con la humildad para preservar la unidad de la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Nadie dormido? Si alguien, mi hijo, me puede alcanzar un matecito, le agradecería. Voy a decir que es mi hijo para que no digan que tomo mate de otro y el COE me venga y me censure y no me deje predicar más. Pablo después dice otra virtud, la mansedumbre. Y escuchen bien esto, Mansedumbre no es debilidad de carácter. Mansedumbre es poder bajo control. El hombre manso es aquel que mantiene su temperamento controlado, que pone los intereses del reino y de los demás por encima de los propios. Miren lo que dice, la definición que estuve buscando. Y veamos esto, que tenemos un concepto errado. Decimos que la persona fuerte de carácter, que es la que explota en ira fácilmente. Esa persona, tiene un carácter fuerte porque explota, enseguida salta como langosta, como decimos a veces. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben cuál es la realidad? Que estamos equivocados en ese concepto. Porque esa persona es débil del carácter, no es fuerte. ¿Por qué? Porque hay algo que la domina. Las circunstancias externas lo dominan y lo hacen explotar en ira. Entonces, en realidad, esa persona no es que tenga un carácter fuerte, al contrario, es un débil, porque cualquier circunstancia de la vida adversa lo hace explotar. Contesta mal, trata mal, iracundo. Entonces no confundamos. Esa persona tiene debilidad, porque el hombre manso es el que posee la capacidad de reaccionar bíblicamente en medio de las circunstancias. Y su razonamiento lo lleva entonces a actuar correctamente, porque sabe que lo primero que importa es el reino de Dios, son los intereses del Padre y los intereses de los demás antes que los suyos propios. Que lo que importa en las circunstancias de la vida es expresar a Cristo. Si nosotros tenemos en claro lo que es expresar a Cristo, ¿por qué nos airamos tan fácilmente cuando el otro nos ofende? Cuando el otro no hace lo que yo quiero que haga. Que es uno de los mayores problemas que tenemos los matrimonios, la familia, los hermanos. Me molesta que no hagas las cosas como yo quiero. Entonces salto en ira y exploto. Y quiebro la unidad del espíritu, porque si yo no tengo unidad en el espíritu, en mi matrimonio, que es lo esencial y la base de todo, ¿cómo voy a llevar unidad a la congregación? ¿Cómo voy a llevar unidad a la iglesia, el cuerpo global de Cristo? Si en mi familia estamos desunidos, porque mi ira salta, porque el cónyuge no hace lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. Expresaremos a Cristo cuando anteponemos los intereses del reino y de los demás antes que los propios. Pablo menciona la paciencia. ¿Qué dice? Soportándoos como los unos a los otros. ¿En qué? En amor. La palabra paciencia señala la capacidad de ser heridos una y otra vez sin quejarnos. Es permanecer largo tiempo bajo una presión. Es no devolver mal por mal. ¿Por qué? Porque somos gobernados por el principio del amor. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor cubrirá, dice, multitud de faltas. Amo a pesar de todos los errores que tiene el cónyuge, que tienen los hijos, que tiene mi hermano. Amo a pesar de todos los errores que cada uno de acá tenemos. Nos amamos. Porque está la unidad del espíritu.
Si andamos en estas cosas expresando la humildad, mansedumbre, paciencia, amor, entonces seremos solícitos, prestos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es ser diligente, es poner todo mi empeño para que podamos lograr y guardar la paz y la unidad dentro de la congregación y dentro de la iglesia global. Toda esta unidad es producida por el Espíritu, no por un alma que no está regenerada. Es por el Espíritu que todos tenemos dentro nuestro ya. Pablo menciona 7 realidades eternas que los creyentes compartimos. Dice, hay un solo cuerpo, no hay un montón de cuerpos, no, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Uno. Y es el que compartimos todo. Todos participamos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos dependemos unos de otros para un buen funcionamiento del cuerpo. La palabra bautismo significa sumergir dentro de. Estamos sumergidos dentro de Cristo. Y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Es un cuerpo con muchos miembros, ya lo vimos recién. Es un cuerpo donde cada uno tiene asignaciones. Nadie diga yo no hago nada. No, todos tenemos asignaciones en esta tierra. Dios nos llamó para un propósito eterno. Todo depositó dones, talentos, habilidades, capacidades para conformar un cuerpo bien sincronizado. Nos necesitamos los unos a los otros. O el ojo puede decir a la mano mía no te necesito. Lo dice Pablo. Todos nos necesitamos porque todos tenemos algo que impartir al otro. Somos todos importantes. Todos debemos preocuparnos los unos para los otros. Y dice la palabra que cuando uno padece, todos padecemos. Porque todos nos dolemos por la deficiencia, la carencia que tiene uno de los miembros. Y cuando hay alegría, todos nos alegramos. Así debe funcionar la iglesia. Todos participamos de este llamamiento. Él nos llamó para disfrutar de este destino. Amén. Entonces todos nos encontramos bajo un mismo Señor y su señorío nos debe gobernar a todos por igual. Y todos compartimos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Padre. Entonces estas realidades eternas nos muestran que somos un cuerpo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una familia. Y ellos se han venido a introducir dentro nuestro. Por eso la unidad es esencial para la salud espiritual de la iglesia, para la madurez del cristiano. La agenda del diablo ha sido siempre dividir. Dividió a Adán y Eva y continuó dividiendo. Entonces, si nosotros los hermanos de esta casa permitimos que nos gane el enojo, el egoísmo, el orgullo, la impaciencia, la ira, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando a Satanás de nuevo la victoria sobre nosotros y esta congregación. Porque fomentamos y traemos la división. Porque no me gusta el hermano, porque me molesta esto, porque no me gusta lo otro. Es esencial entonces que entendamos esto para la madurez y para que no le demos el gusto al diablo de venir a dividir. Entonces resolvamos por lo tanto cada problema con el hermano, primero llevándolo a Dios y luego hablando con el hermano. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo de traer división y de quebrantar la unidad del Espíritu. Hay una cita bíblica que dice, una cita bíblica que dice que si no perdonamos, vivimos con una raíz de amargura.
Me parece que está en Hebreos. La falta de perdón y de reconciliación verdadera. Estamos hablando desde el espíritu. Porque podemos estar bien con el hermanito, lo abrazamos, todo genial. Pero por dentro seguimos ofendidos por lo que nos hace. Entonces eso no produce ninguna unidad. ¿Me explico? Entonces, esa falta de perdón produce en nosotros una raíz de amargura con la cual vivimos todos los días de nuestra vida. Qué feo que se nos pase la vida, que perdamos el tiempo, el disfrute de Cristo, porque tenemos y vivimos con una raíz de amargura producida por la falta de perdón, porque seguimos ofendidos con lo que nos hicieron. Los hijos de Dios, para preservar la unidad del cuerpo, debemos ser inofendibles. Y para esto hay una única solución: la cruz. Yo no puedo ser inofendible por mi cuenta propia. Pero si voy a la cruz, me subo con Cristo, cargo con esa cruz, la dejo a la ofendibilidad, a la falta de perdón, yo voy a sacarme esta raíz de amargura y voy a traspasar la cruz. Cada vez que yo supero, que yo pasé, que yo dejé algo en la cruz y la paso a la cruz, yo obtengo una madurez espiritual. Porque esto que me dominaba de este lado, lo dejé en la cruz. Detrás de la cruz ya tengo libertad, una nueva vida. Esta área no la tengo más, porque la deposité en la cruz. ¿Cuántas veces fui a la cruz? Iré tantas veces sea necesario hasta que esto a mí no me gobierne más. Y detrás de la cruz yo tengo una nueva vida, libertad. Esto no me gobierna más. Entonces podré preservar la unidad del espíritu, la unidad del vínculo de la paz. Y termino con esta cita bíblica para que nos dé un mayor entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Podés buscarme 1 Corintios 12? ¿La tenés ahí vos, Hugo? Ah, bien. Es un poquito larga, pero con esto concluimos. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Es hasta el 26. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, blanco, negro, pobre, rico, español, argentino. Y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Qué? Él le pareció que yo tenía que estar de este púlpito y tenía que estar hablándole a ustedes. ¡Qué ocurrencia, Dios! ¿Ah? Me sería más fácil estar sentadita ahí. Pero Él lo quiso así. Y a otro tal cosa, y a otro tal cosa, y a otro tal cosa, porque a Él le pareció bien cómo ubicar a cada miembro dentro de su cuerpo. En realidad, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo?
Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, clic, 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 los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Ojo con esto, ¿eh? Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual, unos por otros. Y si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¡Guau, guau, guau! Versículo para releer. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice clarito. ¿Cuánto tenemos en cuenta a alguien que lo vemos más débil? ¿Quién somos nosotros para andar menospreciando a alguien del cuerpo de Cristo? ¿Quién somos nosotros para hacer el currículum a alguien del cuerpo de Cristo que Dios insertó en la casa? Que Dios insertó en la casa. A esos más débiles, démosles mayor honra y respetémoslos y valorémoslos y veámoslo como lo ve Dios y no con los ojos humanos. Amén. Nos ponemos de pie. Ay, papá, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por esta palabra que penetra nuestro ser interior, Dios. Gracias por este entendimiento, papá, que trajiste en esta mañana y aún falta tanto para verlo y sacar tantas riquezas que hay en cada cita bíblica, Dios. Tantas. Podríamos estar meses y meses escudriñando estos pasajes bíblicos y encontraríamos tantas verdades que golpearían como una espada nuestro ser interior, que nos harían, oh Dios, tirarnos al piso arrepentido por tantas actitudes y acciones tan diferentes de lo que la palabra dice. Pero en esta mañana, Padre eterno, trajiste estas citas bíblicas porque quieres, oh Dios, revelarnos las verdades que encierran estos pasajes. Dios, ábrenos los ojos del entendimiento, ábrenos las escrituras con el poder que ellas encierran y que nos hacen, oh Dios, ver una realidad diferente a la que vivimos. Penetra, Espíritu Santo, con estas verdades para ver, oh papá, la realidad de lo que es tu cuerpo, tu iglesia, lo que es casa del Padre para ti, oh Dios. ¿Qué somos para ti, oh Dios? Especial tesoro ubicado en el centro de esta ciudad para extender tu reino, tu evangelio, para hacer luz, para hacerse levadura, sal de esta ciudad, Padre, y de mucho más allá. Pero no podremos hacerlo, Dios, si no entendemos lo que es la unidad del cuerpo, si no entendemos lo que es ser miembros del cuerpo de Cristo, entrelazados por los ligamentos, las coyunturas, impartiéndonos la parte y porción que has depositado en cada uno, porque cada uno tenemos una porción que el otro necesita, como la mano necesita del brazo.
Nos necesitamos unos a los otros para formar esa unicidad que tú anhelas ver en esta casa. Padre eterno, oh Espíritu Santo precioso que moras dentro nuestro, abre los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón empiece a latir con amor los unos por los otros. Que honremos al hermano. Que honremos. Te adoramos, papá. Yo sé, papá, que eso será esta casa. Porque la obra que comenzaste, la completarás. Porque nos humillamos esta mañana arrepentidos de nuestros pecados. Porque nos quebrantamos ante ti, oh Dios, con un corazón constrictado por cada vez que fuimos instrumentos de división, porque no nos preocupamos del hermano. Pero hoy, Dios, hoy es el tiempo oportuno para empezar a ser hermanos, empezar a ser familia, empezar a oír tu voz, empezar a inquietarnos, Dios, a inquietarnos, a despertar el amor muerto, el interés apagado, quitar la comodidad y dejar ya la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa, para salir. Rompamos, papá, con la fuerza de tu Espíritu Santo las paredes que se han levantado tan fuertemente y no nos permiten salir y llegar. Pero yo hoy declaro, papá, que con la fuerza y la gracia de tu presencia dentro nuestro, se levanta aquí una generación de hijos entendidos en el propósito eterno de reconciliar al mundo con Cristo. Y este universo Cristo en donde nos has introducido, Dios eterno, sea el que llevemos fuera de nuestras cuatro paredes de nuestro hogar, de esta congregación, para llenarlo todo del Evangelio de Cristo. Aleluya. Shirarara Rabakundi. Yo te bendigo en esta mañana y sea la impartición del Espíritu Santo con entendimiento en esta palabra para que salga de tu comodidad y empieces a actuar como cuerpo de Cristo, impartiendo amor, en paciencia, en humildad, en mansedumbre, en tolerancia, oh Dios, para llegar a formar un cuerpo establecido en la gracia, en el poder de Dios, para llenarlo todo del Evangelio. Te bendigo, imparto esta verdad en tu vida, penetre la palabra con el fuego, la gracia y el amor del Espíritu Santo para que te levantes como un hijo de Dios en Cristo, por Cristo, y veas que hay una victoria obtenida en la cruz que te ha dado Dios, y nunca digas no puedo, porque en Él todo lo podemos hacer, porque para eso fuimos llamados y escogidos. En el nombre de Cristo Jesús, imparto sobre tu vida, imparto sobre tu cuerpo salud para que puedas llevar el Evangelio con un cuerpo lleno de vitalidad y de fortaleza, declarando que ninguna enfermedad podrá llegar a nuestro cuerpo, porque por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Aleluya. Imparto reconciliación en tu familia, en tu matrimonio, porque desde ahí saldrás todos juntos a llenarlo todo del Evangelio de Cristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Aplauda a Dios para darle toda la gloria y la honra a su nombre. Amén, amén, amén. Yo siento que el Padre ha puesto un manto de amor sobre la casa.
y que el amor va a comenzar desde la casa. Por eso yo quiero animarte a que esta palabra que el Espíritu nos ha impartido, tú comiences ahora a activarla. Que mira a los hermanos que están alrededor, mira, abre tus ojos, mira la casa. Y quiero que ahora puedas movilizarte, abrazar a tu hermano, que puedas orar por él. Si hay alguno que tú conoces que está pasando por alguna circunstancia, ora por él. Y si no, bendecí su semana, bendecí su vida. Pero comenzamos a cubrirnos unos a otros. Es el amor de Dios quien cubre multitud de faltas. Es el amor de Dios quien fortalece. Es el amor de Dios quien rompe barreras, quien rompe límites. Oramos los unos por los otros, oramos los unos por los otros. Comienza a declarar. Yo sé que el Espíritu va a traer palabras a tu corazón. Declárale vida, declárale libertad. Declara que sobre su casa va a amanecer la gloria de Dios. Declara. Declara que no va a haber nada que va a limitar su casa. Declara que no va a haber nada que va a limitar el obrar de Dios en su familia, en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, y oramos por la casa, Señor, declarando que esta casa comienza a ser dimensionada en tu amor, papá, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que en el nombre de Jesús este mismo perfume de amor y de unidad se traslada a cada hogar de esta ciudad. Abba, Padre, declaramos que Colonia Carolla comienza a ser sana por el amor del Padre. Declaramos que Colonia Carolla comienza a ser restaurada
por el amor del Padre. Padre, Señor, hoy, Señor, declaramos que el bautismo del Espíritu Santo se hace real sobre esta ciudad. Abba, Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que esta casa es agente de amor, agente de amor. Oh, y declaro que las hojas de este árbol serán para sanidad a las naciones. Sí, Jesús. Abba, Padre, y aún declaramos y profetizamos reconciliación en cada congregación de la ciudad de Colonia Carolla. Declaramos que esta palabra comience a esparcirse sobre la ciudad de Colonia Carolla. Declaramos que Colonia Carolla es una en Cristo, es una en Cristo, porque tú eres la cabeza, tú eres la cabeza. Cristo, 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 y todo vuelve a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga y que la gracia y paz del Señor siga con cada uno. Un abrazo. Saluda a tu hermano.